Mi nuera se jactó. Nos casamos sin ti. Fue perfecto así. Una semana después, desesperada, me llamó. Se venció la renta. ¿Puedes pagar por nosotros? Yo me reí sin parar y solo respondí. ¿No te lo conté, querida? Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Elvira y tengo 66 años. Nunca imaginé que a esta altura de mi vida tendría que enfrentar una traición tan profunda por parte de mi propia familia. Todo comenzó esa mañana de jueves cuando mi teléfono sonó a las 8:30. Era Montserrat, mi nuera. Su voz tenía ese tono particular que había aprendido a reconocer a lo largo de los 5 años que llevaba saliendo con mi hijo David. Un tono dulce en la superficie, pero con algo venenoso debajo. Elvira, tengo noticias maravillosas que compartir contigo, me dijo, y por un momento mi corazón se aceleró. Pensé que quizás me anunciaría un embarazo o alguna buena noticia sobre el trabajo de David. ¿Qué pasa, querida?, respondí, sentándome en mi silla favorita junto a la ventana de la cocina. Había estado preparando café para empezar mi día cuando sonó el teléfono. David y yo nos casamos ayer, anunció, y pude escuchar la sonrisa maliciosa en su voz. Fue una ceremonia pequeña e íntima. Solo nosotros dos, el juez y 2 testigos que encontramos allí. Fue absolutamente perfecto. El mundo se detuvo por un momento. Las palabras se quedaron flotando en el aire como si no fueran reales. Mi hijo se había casado sin decirme nada, sin invitarme, sin siquiera avisarme. ¿Se casaron?, logré articular, sintiendo como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. ¿Ayer? Sí, ayer por la tarde, confirmó Montserrat, y luego agregó las palabras que se clavaron como dagas en mi corazón. Casamos sin ti. Fue perfecto así. La crueldad de esa frase me dejó sin aliento. No había sido un olvido, no había sido una decisión tomada de manera impulsiva, había sido intencional, deliberada. Me habían excluido a propósito del día más importante en la vida de mi único hijo. ¿Puedo hablar con David?, pregunté, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Está en el trabajo, respondió Montserrat con una indiferencia que helaba la sangre. Pero puedes felicitarnos a ambos. Estamos muy felices con nuestra decisión. Como si yo fuera solo un obstáculo en sus vidas que habían logrado sortear exitosamente. Montserrat, yo no entiendo por qué. Comencé, pero ella me interrumpió. Elvira, mira, decidimos que queríamos algo simple, sin complicaciones. Tú sabes cómo pueden ponerse las familias con las bodas. Todo ese drama, toda esa presión. Nosotros queríamos paz. Paz. Como si mi presencia en la boda de mi propio hijo fuera sinónimo de conflicto. Colgué el teléfono sin decir otra palabra. Mis manos temblaban mientras dejaba el auricular en su lugar. Me quedé sentada en esa silla, mirando por la ventana hacia el jardín que había cuidado durante tantos años, sin poder procesar completamente lo que acababa de suceder. Durante 28 años había criado a David sola después de que su padre muriera en un accidente automovilístico. Había trabajado doble turno como enfermera en el hospital para poder darle todo lo que necesitaba. Había estado presente en cada evento escolar, en cada partido de fútbol, en cada momento importante de su vida. Y ahora, en el momento más significativo de su vida adulta, había sido deliberadamente excluida. El dolor que sentía era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Cuando perdí a mi esposo, fue devastador, pero entendible. Los accidentes suceden. Esto era diferente. Esto era una elección consciente de lastimar a alguien que había dedicado su vida entera a amar y cuidar. Me levanté lentamente de la silla y caminé hacia el refrigerador. Allí, sostenida por un imán con forma de corazón que David me había regalado en el Día de las Madres hacía 3 años, estaba una foto de nosotros dos en su graduación universitaria. Él tenía su brazo alrededor de mis hombros y ambos sonreíamos ampliamente. En ese momento, él había dicho: «Mamá, nada de esto habría sido posible sin ti. Eres la persona más importante en mi vida».
Esas palabras ahora sonaban huecas y falsas. Tomé la foto entre mis manos y la observé detenidamente. ¿En qué momento había perdido a mi hijo? ¿Cuándo había permitido que Montserrat construyera este muro entre nosotros? Durante los últimos 5 años, desde que David comenzó a salir con Montserrat, había sentido gradualmente cómo mi relación con él se deterioraba. Ella siempre tenía una excusa para no incluirme en sus planes. Siempre había una razón por la cual no podía acompañarlos a cenar o por la cual no podían venir a visitarme. Al principio, pensé que era normal, una mujer joven que quería tener tiempo a solas con su novio. Yo había sido joven una vez y entendía esa necesidad de intimidad. Pero con el tiempo, se volvió claro que era algo más profundo y más malicioso. Montserrat había estado trabajando sistemáticamente para alejar a David de mí, y aparentemente había tenido éxito. El teléfono volvió a sonar. Era David. Mi corazón se aceleró con la esperanza de que quizás llamaba para explicar, para disculparse, para decirme que había sido un error terrible. Mamá, su voz sonaba distante, formal. Montserrat me dijo que ya te dio la noticia. David, no puedo creer que te hayas casado sin decirme nada, dije, tratando de mantener mi voz calmada. Soy tu madre. Tenía derecho a estar allí. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Mira, mamá, decidimos que queríamos algo simple, sin estrés, sin presión. Tú sabes cómo pueden ponerse las cosas cuando hay mucha gente involucrada. Eran las mismas palabras que Montserrat había usado, como si hubieran ensayado la respuesta. ¿Mucha gente? David, soy tu madre, no soy mucha gente. No te pongas dramática, mamá. Ya está hecho. Esperamos que puedas alegrarte por nosotros. Dramática. Mi hijo me llamó dramática por sentirme herida de haber sido excluida de su boda. ¿Te alegras?, pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Por supuesto que estoy alegre. Amo a Montserrat y ella me ama a mí. Eso es lo único que importa. Después de colgar, me senté en mi sala de estar y lloré como no había llorado en años. No solo por la boda, sino por la realización de que había perdido a mi hijo mucho antes de ese día. Montserrat había ganado. Había logrado lo que quería, tener a David completamente para ella, libre de la influencia de su madre. Esa noche, mientras estaba acostada en mi cama mirando el techo, tomé una decisión que cambiaría todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando todos los momentos en los que había intentado construir una relación con Montserrat, todos los sacrificios que había hecho para que ella se sintiera bienvenida en nuestra familia, y cómo cada gesto de bondad había sido recibido con frialdad o, peor aún, con manipulación. Todo comenzó 5 años atrás cuando David me trajo a conocer a Montserrat por primera vez. Ella tenía 24 años entonces, 10 años menor que David, y trabajaba como recepcionista en un consultorio dental. Era bonita, eso no podía negarlo, con su cabello rubio largo y sus ojos verdes, pero había algo en su manera de mirarme que me hizo sentir incómoda desde el primer momento. Es un placer conocerte, Elvira, me había dicho esa primera noche, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. David me ha contado mucho sobre ti. Durante esa primera cena, noté cómo Montserrat interrumpía constantemente cuando David y yo hablábamos. Si yo mencionaba una memoria de su infancia, ella inmediatamente cambiaba el tema hacia algo sobre ellos dos. Si David me preguntaba sobre mi trabajo en el hospital, ella se las arreglaba para dirigir la conversación hacia sus propios intereses. Al principio, pensé que eran nervios. Conocer a la madre del novio puede ser intimidante. Le di el beneficio de la duda. Pero las señales de alarma se multiplicaron rápidamente. 2 meses después de conocerla, David me pidió que les prestara $2,000 para que Montserrat pudiera tomar un curso de asistente dental. Es una inversión en nuestro futuro, mamá, me había dicho. Cuando ella gane más dinero, podremos devolverte todo más rápido. Yo tenía esos ahorros porque había estado planeando renovar mi cocina, pero cuando vi la esperanza en los ojos de David, no pude negarme. Le di el dinero sin dudarlo. Montserrat nunca tomó el curso. 3 semanas después, apareció con un bolso de diseñador que costaba exactamente $1,800.
Cuando le pregunté sobre el curso, me dijo que habían decidido posponerlo porque habían surgido gastos inesperados. Ese fue el primer de muchos préstamos que nunca fueron devueltos. A los 6 meses de relación, David me pidió otros $3,000 porque Montserrat había tenido una emergencia familiar y necesitaba ayudar a su madre. Más tarde, me enteré por David que la emergencia era que la madre de Montserrat quería renovar su sala de estar. Para el primer año, ya había prestado $8,500 a la pareja. Cada vez que mencionaba el tema del reembolso, Montserrat ponía cara de ofendida y David me defendía a ella diciendo que yo estaba siendo materialista y que la familia se ayuda sin condiciones, pero los problemas financieros eran solo la punta del iceberg. Montserrat había comenzado una campaña sutil pero constante para alejar a David de mí. Cuando yo los invitaba a cenar los domingos, que había sido nuestra tradición desde que David era niño, ella siempre tenía otros planes. Mi prima está de visita, o tenemos una boda de unos amigos, o David prometió que me llevaría a ese nuevo restaurante. Gradualmente, nuestras cenas dominicales se volvieron menos frecuentes hasta que desaparecieron por completo. Cuando David cumplió 30 años, yo había planeado una fiesta sorpresa en mi casa. Había invitado a todos sus amigos de la universidad, a sus compañeros de trabajo, había preparado su comida favorita y había encargado un pastel especial. 2 días antes de la fiesta, Montserrat me llamó para decirme que habían decidido ir a Las Vegas ese fin de semana para celebrar. Pero David no me dijo nada sobre viaje, le dije, confundida. Fue idea mía, respondió Montserrat con una voz dulce pero firme. Pensé que sería romántico celebrar su cumpleaños solos, como pareja. Estoy segura de que entiendes. Tuve que cancelar la fiesta y explicar a todos los invitados que el festejado no estaría. Fue humillante, pero quizás el momento más doloroso fue hace 2 años, durante las fiestas navideñas. Durante 28 años, David y yo habíamos tenido la tradición de pasar la Nochebuena juntos en mi casa. Abríamos regalos en la mañana de Navidad, desayunábamos panqueques con jarabe de arce mientras veíamos películas navideñas, y luego preparábamos juntos la cena de Navidad. Ese año, el 23 de diciembre, David me llamó para decirme que no vendría. Montserrat y yo decidimos empezar nuestras propias tradiciones, me dijo. Vamos a pasar las fiestas solos, como familia. Familia. Ellos eran familia, pero yo, su madre, ya no lo era. David, es nuestra tradición, le dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Desde que eras pequeño, después de que tu papá murió, siempre hemos estado juntos en Navidad. Mamá, las cosas cambian. Ya no soy un niño. Tengo mi propia vida ahora. Pasé esa Navidad sola por primera vez en 28 años. Senté en mi sala de estar, mirando el árbol que había decorado esperando que David vendría, comiendo la cena navideña que había preparado para 2 personas. Fue entonces cuando debería haber puesto límites. Fue entonces cuando debería haber dicho, basta. Pero no lo hice, porque amaba a mi hijo y tenía la esperanza de que las cosas mejorarían. En cambio, redoblé mis esfuerzos para ganarme el afecto de Montserrat. Le compré regalos caros en su cumpleaños. Cuando se mudaron a un apartamento más grande hace 18 meses, les di $5,000 para el depósito y los muebles. Cuando el auto de Montserrat se descompuso, pagué las reparaciones que costaron $1,200. Cada vez que necesitaban algo, yo estaba allí. Cada vez que tenían una crisis financiera, yo era la solución. Pero cada vez que yo necesitaba algo, como la compañía de mi hijo o simplemente una conversación telefónica, había siempre una excusa. El mes pasado, cuando me enfermé con gripe y pasé 3 días en cama, le pedí a David si podía venir a traerme algunas medicinas de la farmacia. Me dijo que no podía porque Montserrat había planeado un día de spa para ellos 2. Un día de spa era más importante que cuidar a su madre enferma. Ahora, recostada en mi cama recordando todos estos momentos, me di cuenta de que había sido una tonta. Había estado financiando mi propia exclusión. Cada dólar que les había dado había sido usado para construir una vida que deliberadamente no me incluía. Había criado a David para que fuera un hombre bueno, honesto y leal. Pero en algún lugar del camino había perdido esas cualidades.
O quizás Montserrat había logrado enterrarlas tan profundamente que ya no las reconocía. La boda secreta no había sido una sorpresa. Había sido la culminación lógica de 5 años de exclusión sistemática. Mientras las lágrimas corrían por mis mejillas esa noche, tomé una decisión que sabía que cambiaría todo para siempre. Si ellos querían independencia, si querían construir su vida sin mí, entonces tendrían que hacerlo completamente sin mi ayuda financiera también. Una semana después del matrimonio secreto, estaba en mi jardín regando las rosas cuando mi teléfono sonó. Era viernes por la tarde, alrededor de las 4:30, y había estado disfrutando de la tranquilidad de mi rutina semanal de jardinería. Después de 5 días de reflexión profunda, había logrado encontrar cierta paz en mi decisión de cortar toda ayuda financiera a David y Montserrat. Durante esa semana no había recibido ni una sola llamada de mi hijo, ni un mensaje de texto preguntando cómo estaba, ni siquiera un intento de explicar su comportamiento. Esto solo confirmó lo que ya sabía. Para ellos, yo solo existía cuando necesitaban algo. Cuando vi el nombre de Montserrat en la pantalla de mi teléfono, mi primer instinto fue no contestar. Pero la curiosidad pudo más que mi instinto de autoprotección. ¿Elvira? La voz de Montserrat sonaba completamente diferente a la de una semana antes. Donde antes había habido triunfo y crueldad, ahora había pánico, bélico y contenido. Sí, soy yo, respondí, manteniendo mi voz neutral. Necesito hablar contigo urgentemente, dijo Montserrat, y pude escuchar que estaba llorando. Ha pasado algo terrible. Por un momento, mi corazón de madre se aceleró. ¿Le habría pasado algo a David? ¿Había tenido un accidente? ¿Qué pasó? ¿Está bien, David? David está bien físicamente, respondió Montserrat, sollozando ahora abiertamente. Pero Elvira, estamos en una situación desesperada. Necesitamos tu ayuda. Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. No era una emergencia médica ni un accidente. Era dinero. Siempre era dinero. ¿Qué tipo de situación?, pregunté, aunque ya tenía una idea bastante clara de hacia dónde se dirigía esta conversación. Es el alquiler, dijo Montserrat, su voz temblando entre lágrimas. Se venció ayer y no tenemos el dinero para pagarlo. El propietario nos ha dado hasta el lunes para pagar o nos desaloja. Interesante. 5 días después de gastar dinero en una boda y una luna de miel en un hotel de lujo, según las fotos que había visto en las redes sociales de David, de repente no tenían dinero para gastos básicos. ¿Cuánto es el alquiler?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Después de todo, yo había pagado el depósito de ese apartamento hace 18 meses. $1,500, respondió Montserrat. Sé que es mucho dinero, pero si no lo pagamos, vamos a quedar en la calle. Por favor, Elvira, sé que las cosas han estado tensas entre nosotras, pero esto es una emergencia real. Tensas. Qué manera tan delicada de describir 5 años de manipulación, exclusión y crueldad deliberada. ¿Dónde está David?, pregunté. ¿Por qué no me está llamando él? Hubo una pausa significativa antes de que Montserrat respondiera. Está demasiado avergonzado para hablar contigo. Se siente terrible por lo de la boda, pero ya sabes cómo son los hombres con estas cosas emocionales. Qué conveniente. David estaba demasiado avergonzado para pedir dinero directamente, pero no demasiado avergonzado para enviar a su esposa a manipular a su madre. Montserrat, dije, sentándome en mi banco del jardín, me dijiste hace una semana que se habían casado sin mí porque querían independencia, querían paz, querían construir su propia vida sin complicaciones familiares. Sí, pero esto es diferente, respondió rápidamente. Esto es una emergencia temporal. Una vez que superemos esta crisis, podremos ser completamente independientes. Las mismas palabras que había escuchado docenas de veces durante los últimos 5 años. Siempre era temporal. Siempre era la última vez. Siempre era una emergencia que justificaba otra excepción. ¿Cómo gastaron el dinero que tenían?, pregunté. Hace una semana tuvieron suficiente dinero para una boda y una luna de miel. No fue tan caro, mintió Montserrat.
Solo fuimos al juzgado y luego a un restaurante pequeño. La habitación del hotel la pagamos con puntos de la tarjeta de crédito de David. Más mentiras. Había visto las fotos en Instagram. Un restaurante de 5 estrellas, champán caro, ropa nueva para ambos, una suite con vista al océano. Incluso una boda pequeña de ese calibre habría costado al menos $2,000. Elvira, por favor, continuó Montserrat, su voz ahora desesperada. Sé que no he sido la nuera perfecta. Sé que a veces he sido difícil. Pero esto no es sobre mí, es sobre David, es sobre tu hijo. No puedes dejar que terminemos en la calle. Ahí estaba la manipulación que conocía tan bien. Cuando las excusas no funcionaban, Montserrat siempre recurría a la culpa emocional. Siempre hacía que cualquier negativa de mi parte sonara como una traición a mi propio hijo. ¿Qué pasó con los trabajos de ustedes?, pregunté, sabiendo que estaba prolongando una conversación que ya había decidido cómo terminaría. David tuvo que tomar días libres para la luna de miel, así que perdió 2 días de pago, explicó Montserrat. Y yo, bueno, renuncié al trabajo en el consultorio dental porque el doctor era un hombre horrible que me hacía sentir incómoda. Por supuesto que había renunciado. Montserrat había tenido 7 trabajos diferentes en los 5 años que la conocía. Siempre había una razón por la cual cada trabajo no funcionaba. El jefe era horrible, los compañeros eran envidiosos, el horario era inconveniente, el salario era insuficiente. ¿Cuándo renunciaste?, pregunté. Hace 3 semanas, admitió Montserrat a regañadientes. 3 semanas antes de la boda. Habían planeado casarse sabiendo que ella no tenía trabajo. Habían gastado dinero que no tenían en la celebración, y ahora querían que yo solucionara las consecuencias de sus decisiones irresponsables. Elvira, por favor, dime algo, suplicó Montserrat cuando mi silencio se extendió demasiado. No puedes estar considerando dejarnos sin hogar. David es tu único hijo. Exactamente. David era mi único hijo. El hijo que había criado sola durante 28 años. El hijo por el cual había sacrificado mis propios sueños y comodidades. El hijo que había elegido casarse en secreto para evitar complicaciones familiares. ¿Sabes qué, Montserrat?, dije finalmente, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Tienes razón en algo. ¿Sí?, respondió ella, esperanzada. Hace una semana me dijiste que querían independencia, que querían construir su propia vida sin la interferencia de la familia. ¿Y sabes qué me di cuenta? Tenías razón completamente. No entiendo, dijo Montserrat, su voz ahora cautelosa. La verdadera independencia significa ser responsables de sus propias decisiones y sus consecuencias, expliqué. Significa no depender de otras personas para solucionar los problemas que ustedes mismos crearon. Pero Elvira, ¿y sabes qué más me di cuenta?, continué interrumpiéndola. Durante 5 años yo he estado impidiendo que ustedes aprendan a ser verdaderamente independientes. Cada vez que los rescato de una crisis financiera, les estoy robando la oportunidad de crecer como adultos. ¿De qué estás hablando?, preguntó Montserrat, pánico evidente en su voz. Estoy hablando de que finalmente voy a darles el regalo que han estado pidiendo todo este tiempo. La oportunidad de ser completamente independientes. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Podía escuchar la respiración agitada de Montserrat mientras procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Me estás diciendo que no vas a ayudarnos?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Te estoy diciendo que voy a respetar su decisión de ser independientes. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Elvira, no puedes hacer esto, gritó Montserrat, toda pretensión de amabilidad ahora abandonada. Somos familia. ¿Familia?, repetí. Montserrat, hace una semana me dijiste que se habían casado sin mí porque fue perfecto así. Me hiciste saber muy claramente que yo no soy parte de su familia. Eso fue diferente. No, no lo fue. Fue exactamente lo que querías decir en ese momento. Y ahora yo estoy eligiendo creer lo que me dijiste. La conversación había tomado el rumbo exacto que había imaginado durante toda la semana.
y por primera vez en 5 años yo tenía el control. Elvira, por favor, estás siendo irracional, dijo Montserrat, su voz ahora temblorosa, con una mezcla de desesperación y ira apenas contenida. No puedes castigarnos por tomar una decisión sobre nuestra propia boda. Me eché a reír. Una risa genuina, profunda, que venía desde un lugar que había estado enterrado bajo años de dolor y resentimiento. Era la primera vez que reía de verdad en semanas. «¿Elvira? ¿Estás riéndote?», preguntó Montserrat, claramente desconcertada por mi reacción. «Sí, me estoy riendo», confirmé, secándome una lágrima de risa que había rodado por mi mejilla. «¿Sabes por qué me río, Montserrat?». «No», respondió ella con voz pequeña. «Me río porque finalmente veo toda la situación con claridad. Durante 5 años he estado pagando para ser maltratada por ti. He estado financiando mi propia humillación. Y lo más gracioso de todo es que pensé que si seguía siendo generosa, si seguía demostrando mi amor a través del dinero, eventualmente me ganarían tu respeto y el de David». Hubo un silencio tenso del otro lado de la línea. «Pero ahora entiendo la verdad», continué. «Ustedes nunca me van a respetar. No importa cuánto dinero les dé, no importa cuántos sacrificios haga. Para ustedes, yo siempre seré simplemente el banco de mamá». «Eso no es cierto», protestó Montserrat débilmente. «¿No? Entonces dime, Montserrat, ¿cuándo fue la última vez que David me llamó solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algo que no requiriera que yo pagara la cuenta?» Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me preguntó sobre mi trabajo, mi salud, mis sueños, mis problemas? Más silencio. «Exactamente», dije, «porque para ustedes, yo no soy una persona con sentimientos y necesidades, soy un recurso financiero». «Elvira, estás exagerando», intentó Montserrat, pero su voz carecía de convicción. «¿Estoy exagerando? Montserrat, durante los últimos 5 años he prestado más de $25,000 a ustedes dos. ¿Sabes cuánto me han devuelto?» «Las cosas han estado difíciles». $0, respondí cortándola. «Ni un solo centavo, y no solo eso, sino que cada vez que menciono el tema me hacen sentir como si fuera una persona terrible por siquiera pensar en el dinero». Podía escuchar a Montserrat respirar pesadamente del otro lado de la línea. «Pero, ¿sabes qué es lo más doloroso de todo?», continué. «No es el dinero, es que han convertido cada interacción conmigo en una transacción. No pueden pasar tiempo conmigo sin necesitar algo. No pueden llamarme sin tener una emergencia financiera. Han reducido mi relación con mi propio hijo a ser su prestamista personal». «Elvira, lo siento», dijo Montserrat, y por primera vez en 5 años su disculpa sonaba genuina. «No me di cuenta de que te sentías así». «¿No te diste cuenta?», repetí, incrédula. «Montserrat, me excluiste deliberadamente de la boda de mi hijo. Me dijiste textualmente que fue perfecto sin mí. ¿Cómo exactamente se supone que me sintiera?» Yo estaba enojada», admitió. «Había tenido una discusión con David esa mañana sobre algo estúpido, y cuando me preguntaste sobre la boda, reaccioné mal». «¿Una discusión sobre qué?», pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Montserrat vaciló antes de responder. «David quería invitarte a la boda. Dijo que no se sentía bien casándose sin ti allí, pero yo le dije que si te invitábamos, tendríamos que invitar a mi familia también, y no teníamos dinero para una boda grande». La ironía era asombrosa. David había querido que estuviera en su boda, pero Montserrat lo había manipulado para que me excluyera. Y luego había usado mi exclusión como una forma de herirme deliberadamente. «Entonces David sí quería que estuviera allí», dije, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. «Sí», admitió Montserrat en voz baja. «Él está devastado por lo que pasó. Ha estado deprimido toda la semana. Apenas ha comido. Sigue diciendo que arruiné la cosa más importante en su vida». Por primera vez en la conversación sentí una punzada de empatía por mi hijo. Pero no era suficiente para cambiar mi decisión. «Montserrat», dije calmadamente, «me alegra saber que David se siente mal por lo que pasó. Eso significa que todavía tiene conciencia».
Pero eso no cambia el hecho de que tomó una decisión. Él te eligió a ti sobre mí. Eligió mantenerte feliz a ti en lugar de incluir a su madre en el día más importante de su vida. Él te ama, insistió Montserrat. Solo estaba tratando de mantener la paz entre nosotras. ¿Manteniendo la paz?, pregunté. Montserrat, durante 5 años no ha habido paz entre nosotras. Tú has estado en guerra conmigo desde el primer día que nos conocimos. Has estado trabajando sistemáticamente para alejar a David de mí, y finalmente lo lograste. Yo no. Sí lo hiciste. La interrumpí firmemente. Cancelaste nuestras cenas dominicales. Saboteaste la fiesta de cumpleaños que planeé para él. Te aseguraste de que no pasáramos las Navidades juntos. Cada vez que David y yo comenzábamos a acercarnos, tú encontrabas una manera de crear distancia. Montserrat estaba llorando ahora, pero no eran las lágrimas manipuladoras que había usado tantas veces antes. Estas sonaban como lágrimas reales de arrepentimiento. No me di cuenta de lo que estaba haciendo, sollozó. Tenía miedo de que David te amara más a ti que a mí. Tenía miedo de que si él tenía una relación muy cercana contigo, no me necesitaría. Finalmente, una admisión honesta. Después de 5 años, Montserrat estaba revelando la verdadera motivación detrás de todo su comportamiento: inseguridad y celos. Montserrat, dije suavemente, el amor no es un juego de suma cero. David podría haber amado a ambas. Podríamos haber sido una familia. Pero tú decidiste que tenía que ser una competencia, y te aseguraste de ganar eliminando a la competencia. Lo sé, susurró. Lo sé y lo siento mucho. Aprecio tu disculpa. Dije sinceramente. Realmente lo hago. Pero las disculpas no deshacen 5 años de daño. Y más importante aún, no cambian el hecho de que solo estás reconociendo tus errores ahora porque necesitas algo de mí. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si no estuvieras a punto de ser desalojada, si no necesitaras mi dinero desesperadamente, nunca habríamos tenido esta conversación. Nunca habrías admitido lo que hiciste. Nunca te habrías disculpado. Montserrat no respondió porque sabía que tenía razón. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre qué tan genuino es tu arrepentimiento. Continué. No estás arrepentida por haberme lastimado. Estás arrepentida porque las consecuencias de tus acciones finalmente te están afectando a ti. Eso no es cierto, protestó débilmente. ¿No? Entonces dime, Montserrat, ¿me habrías llamado alguna vez para disculparte si no necesitaras el dinero del alquiler? Un largo silencio confirmó mi sospecha. Exactamente, dije. Y es por eso que mi respuesta es no. ¿Qué?, exclamó Montserrat, como si no hubiera escuchado correctamente. Mi respuesta es no. No voy a darles el dinero para el alquiler. Pero acabo de disculparme, acabo de explicarte lo que pasó. Y aprecio la explicación, pero Montserrat, ¿no te conté, querida? ¿Qué?, preguntó confundida. Me reí otra vez, esta vez con una satisfacción que no había sentido en años. Que el lunes pasado, después de nuestra última conversación, fui al banco y cancelé todas las transferencias automáticas que tenía configuradas para ustedes. Cancelé el respaldo de emergencia que tenían en mi cuenta. Cambié a David como beneficiario en mi testamento. Y más importante aún, decidí que ya era hora de que aprendieran a ser los adultos independientes que dijeron que querían ser. El grito de Montserrat fue audible incluso cuando alejé el teléfono de mi oreja. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en mi jardín durante varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. Por primera vez en 5 años, había dicho no a una solicitud de dinero de David y Montserrat. No había cedido ante las lágrimas, la manipulación o la culpa. Había mantenido mi posición y aunque sabía que las consecuencias serían significativas, me sentía extrañamente en paz. Esa tranquilidad duró exactamente 23 minutos. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero Montserrat, luego David, luego Montserrat otra vez. Después de la 5ª llamada consecutiva, simplemente apagué el teléfono. Necesitaba tiempo para prepararme mentalmente para lo que sabía que vendría después.
A las 6 de la tarde, decidí encender el teléfono para revisar los mensajes. Tenía 17 llamadas perdidas y 14 mensajes de texto. Los leí todos con una mezcla de tristeza y determinación. Los primeros mensajes eran de Montserrat, cada uno más desesperado que el anterior. Elvira, por favor, reconsidéralo. Podemos hablar sobre esto como adultos. David está devastado. No puede creer que su propia madre le dé la espalda así. Estamos dispuestos a firmar un contrato de préstamo con intereses si eso te hace sentir mejor. Por favor, solo llámame de vuelta. Podemos resolver esto. Pero los mensajes de David eran los que realmente me partían el corazón. Mamá, sé que metí la pata con lo de la boda. Podemos hablar sobre esto. No dejes que esto destruya nuestra relación. Por favor, llámame. Montserrat me contó sobre su conversación contigo. Hay cosas que necesito explicarte. Mamá, somos familia. La familia no se abandona así. Ese último mensaje me molestó particularmente. Después de 5 años de ser yo quien siempre extendía la mano, quien siempre perdonaba, quien siempre rescataba, ahora David me acusaba de abandonar a la familia. A las 7 de la tarde, decidí que era hora de tener una conversación directa con mi hijo. Le envié un mensaje de texto. David, puedes venir a mi casa a las 8. Podemos hablar, pero sin Montserrat. Su respuesta llegó inmediatamente. Gracias, mamá. Estaré allí. Cuando David llegó esa noche, se veía terrible. Tenía ojeras profundas, estaba despeinado y llevaba la misma ropa que había visto en las fotos de Instagram de 2 días antes. Se veía como un hombre que no había dormido ni comido adecuadamente en varios días. Mamá, dijo tan pronto como abrí la puerta, gracias por dejarme venir. Entra, dije simplemente, dirigiéndolo hacia la sala de estar donde habíamos tenido tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, un espacio físico que reflejaba la distancia emocional que había crecido entre nosotros. Montserrat me contó sobre su conversación contigo esta tarde, comenzó David, pasándose las manos por el cabello. Mamá, sé que las cosas se han complicado entre ustedes dos, pero no puedes castigarnos financieramente por problemas de relación. ¿Castigarlos?, repetí, sintiendo una familiar oleada de frustración. David, ¿realmente crees que esto es un castigo? ¿Qué más podría ser?, respondió. Sabes que no tenemos el dinero para el alquiler. Sabes que vamos a terminar en la calle si no nos ayudas. David, dije, tratando de mantener mi voz calmada. Durante 5 años he rescatado a ustedes dos de crisis financieras. He pagado alquileres atrasados, reparaciones de autos, facturas médicas, tarjetas de crédito. He dado más de $25,000 sin ver jamás un centavo de vuelta. Y te estamos agradecidos por eso, dijo rápidamente. ¿En serio? Porque cada vez que menciono el dinero me hacen sentir como si fuera una persona horrible por siquiera pensarlo. David bajó la mirada. No era nuestra intención hacerte sentir así. ¿No era su intención? Me levanté del sofá, ya no pudiendo mantenerme sentada. David, hace una semana se casaron sin decírmelo. Tu esposa me llamó específicamente para decirme que fue perfecto sin mí. ¿Esa tampoco era su intención? Sobre eso, David se aclaró la garganta nerviosamente. Eso fue complicado. ¿Complicado cómo? David suspiró profundamente antes de responder. Montserrat no quería una boda grande. Dijo que si te invitábamos a ti, tendríamos que invitar a toda su familia también, y no teníamos dinero para eso. Entonces me sacrificaron a mí porque era más fácil lastimar a una persona que a 10. No fue así. ¿Cómo fue entonces, David? Lo interrumpí. Explícame cómo excluir deliberadamente a tu madre de tu boda fue algo diferente a eso. David se puso de pie también, comenzando a pasearse por la habitación. Mamá, amo a Montserrat. Quiero construir una vida con ella. A veces eso significa tomar decisiones difíciles. ¿Y yo siempre voy a hacer la decisión difícil que tienes que sacrificar? No, eso no es lo que quise decir. No, porque durante 5 años, cada vez que Montserrat ha tenido un problema conmigo, tú has elegido su lado.
Cada vez que ha habido un conflicto entre lo que ella quiere y lo que yo necesito, tú eliges complacerla a ella. David se detuvo en su pasearse y me miró directamente. Porque vivo con ella, mamá. Porque tengo que mantener la paz en mi hogar. ¿Y qué hay de mantener la paz con tu madre? ¿Qué hay de respetar a la mujer que te crió sola durante 28 años? Tú eres fuerte, dijo David, como si eso fuera una explicación suficiente. Siempre has sido fuerte. Puedes manejar estas cosas mejor que Montserrat. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Durante todos estos años, mi fortaleza había sido usada en mi contra. Porque yo podía manejar ser lastimada. Era aceptable lastimarme repetidamente. David, dije lentamente, ¿alguna vez has considerado que quizás soy fuerte porque he tenido que serlo? ¿Que quizás no debería tener que ser fuerte todo el tiempo? ¿Alguna vez has pensado que quizás tu madre también necesita ser cuidada de vez en cuando? David se quedó en silencio. Claramente nunca había considerado esta perspectiva. Durante 5 años, continué, he sido la solución a todos sus problemas financieros. Pero, ¿alguna vez han preguntado sobre mis problemas? ¿Alguna vez han preguntado si yo estoy bien? ¿Si yo necesito algo? Por supuesto que nos importa cómo estás, protestó David. ¿En serio? Entonces dime, David, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? No porque necesitaras algo, sino solo para hablar. David abrió la boca para responder, luego la cerró. Su expresión mostró que se estaba dando cuenta de algo que lo incomodaba. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar sin que fuera porque necesitaban que yo pagara la cuenta? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que recordaste mi cumpleaños sin que tuviera que recordártelo yo? David se sentó pesadamente en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. «Dios mío», murmuró, «¿qué tipo de hijo me he vuelto?» Fue en ese momento que supe que tal vez, finalmente, David estaba comenzando a entender la magnitud del daño que había causado. «No eres un mal hijo, David», dije suavemente, sentándome a su lado. «Pero te has vuelto un hijo que solo se acuerda de su madre cuando necesita algo. Y eso tiene que cambiar». «¿Cómo arreglo esto, mamá?», preguntó, sus ojos llenos de lágrimas genuinas. «¿Cómo compenso 5 años de ser un hijo egoísta?» «Empiezas por aceptar las consecuencias de tus decisiones», respondí. «Ustedes eligieron la independencia. Eligieron casarse sin mí porque querían evitar complicaciones familiares. Muy bien. Ahora vivan esa independencia completamente. Pero vamos a quedar sin hogar. Esa es la consecuencia de gastar dinero que no tenían en una boda y una luna de miel cuando sabían que Montserrat había renunciado a su trabajo». David se quedó callado por un largo momento. «Hay algo más que necesitas saber», dijo finalmente. «Algo sobre Montserrat». Mi corazón se preparó para otra revelación dolorosa. «¿Qué hay sobre Montserrat?», pregunté, aunque parte de mí no estaba segura de querer escuchar la respuesta. David respiró profundamente, como si estuviera reuniendo coraje para confesar algo que había estado guardando durante mucho tiempo. «Ella ha estado mintiendo sobre el dinero», dijo finalmente. «Sobre mucho dinero». Sentí que mi estómago se hundía. «¿Qué quieres decir?» «El dinero que le diste para el curso de asistente dental hace 4 años. Sí lo usó para un curso, pero no el que te dijo. Tomó un curso de maquillaje profesional porque quería trabajar en bodas. Cuando el negocio no funcionó después de 6 meses, nunca te lo dijo». Procesé esta información lentamente. «¿Qué más?» «Los $3,000 para la emergencia familiar de su madre. No hubo emergencia. Su madre quería remodelar su baño y Montserrat le dijo que nosotros podíamos ayudar. Cuando le preguntaste sobre eso, ella me pidió que mintiera y dijera que había sido para la sala de estar». Cada revelación era como una puñalada más profunda. «Los $1,200 para arreglar su auto el año pasado. El auto estaba bien. Quería dinero para comprarse un brazalete de diamantes que había visto en una joyería». «David», dije, sintiendo una mezcla de traición y ira que amenazaba con abrumarme, «¿por cuánto tiempo has sabido sobre estas mentiras?» «Descubrí sobre el curso hace 2 años cuando encontré el certificado de maquillaje en sus cosas. Sobre las otras cosas,
Las fui descubriendo gradualmente. Cada vez que confrontaba a Montserrat, ella lloraba y me decía que tenía miedo de que tú dejaras de ayudarnos si sabías la verdad. ¿Y tú le creíste? David bajó la cabeza avergonzado. Quería creerle. Era más fácil creerle que enfrentar el hecho de que mi esposa era una mentirosa que estaba robando dinero de mi madre. Me levanté del sofá otra vez, necesitando moverme para procesar toda esta información. No solo había estado financiando la vida de David y Montserrat durante 5 años, sino que había estado financiando una serie de mentiras elaboradas. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté, girándome para mirarlo. David asintió miserablemente. La razón real por la que no quisimos una boda grande no fue el dinero. Montserrat no quería que su familia conociera a la nuestra, porque le había estado diciendo a todos que tú eras una mujer rica y snob que la despreciaba. Tenía miedo de que si te conocían, se darían cuenta de que había estado exagerando tu riqueza y de que en realidad eres una persona normal y trabajadora. Esta revelación fue diferente. No solo había sido robada y mentida, sino que había sido calumniada frente a gente que ni siquiera conocía. Así que durante 5 años, dije lentamente, no solo he estado dando dinero basado en mentiras, sino que también he sido pintada como la villana en la familia de Montserrat. Sí, admitió David, y lo peor es que yo lo sabía y no hice nada para pararlo. Nos quedamos en silencio por varios minutos, David llorando silenciosamente en el sofá, yo de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín que había plantado cuando David era pequeño. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, David?, dije finalmente. ¿Qué? Que si Montserrat simplemente hubiera sido honesta desde el principio, si hubiera tratado de construir una relación genuina conmigo en lugar de verme como un obstáculo o un cajero automático, podríamos haber sido una familia real. Yo habría estado feliz de ayudarlos ocasionalmente si hubiera sido parte de una relación basada en respeto mutuo. Lo sé, susurró David. Pero en lugar de eso, eligió convertir cada interacción en una mentira o una manipulación. Y tú elegiste permitírselo. David se limpió los ojos y me miró. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto, mamá? Dime qué hacer y lo haré. Primero, dije, volviendo a sentarme, necesitas decidir qué tipo de hombre quieres ser. ¿Quieres ser el tipo de hombre que permite que su esposa robe y mienta a su madre? ¿O quieres ser el tipo de hombre que protege y honra a las personas que ama? Quiero ser mejor, dijo con convicción. Segundo, necesitas decidir qué tipo de matrimonio quieres tener. ¿Uno basado en mentiras y manipulación o uno basado en honestidad y respeto? Honestidad y respeto. Entonces necesitas tener una conversación muy seria con Montserrat sobre las consecuencias de sus acciones. No solo conmigo, sino contigo. Si ella puede mentirme a mí sobre dinero durante 5 años, ¿qué más puede estar ocultándote? Vi en los ojos de David que esta pregunta lo había golpeado fuerte. Quizás por primera vez estaba considerando que si Montserrat podía ser deshonesta en un área de su vida, podría serlo en otras también. Y tercero, continué, necesitas aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. No voy a rescatarlos de esta crisis financiera. Necesitan encontrar sus propias soluciones. ¿Eso significa que nunca más nos vas a ayudar financieramente?, preguntó David. Significa que cualquier ayuda futura va a ser muy diferente. Va a estar basada en honestidad completa, respeto mutuo y una relación genuina. No más rescates de emergencia. No más préstamos sin fecha de devolución. Y definitivamente, no más mentiras. David asintió. Entiendo. ¿Y Montserrat? ¿Entiende ella? Voy a asegurarme de que entienda. Nos abrazamos antes de que David se fuera esa noche. Fue el primer abrazo genuino que habíamos compartido en años, uno que no estaba precedido por una solicitud de dinero o seguido por una promesa vacía. Durante las siguientes 2 semanas no tuve noticias de David ni de Montserrat. Al principio me preocupé. ¿Habían terminado realmente en la calle? ¿Estaba siendo demasiado dura? Pero luego me recordé a mí misma que ser rescatada constantemente nunca les había enseñado a ser responsables. Si realmente querían una oportunidad de crecer como adultos,
necesitaban enfrentar las consecuencias de sus decisiones sin una red de seguridad. 3 semanas después de nuestra conversación, David me llamó. «Mamá», dijo, y inmediatamente pude escuchar que algo había cambiado en su voz. Sonaba más maduro, más seguro de sí mismo. «Hola, David. ¿Cómo están las cosas?» «Bien, en realidad, mejor de lo que esperaba». Me contó que habían logrado conseguir una extensión de 1 semana para el alquiler después de explicar su situación al propietario. Durante esa semana, David había trabajado turnos dobles y había conseguido un segundo trabajo de medio tiempo. Montserrat finalmente había encontrado trabajo en una oficina administrativa. «Tuvimos que mudarnos a un apartamento más pequeño», me dijo, «pero podemos pagarlo nosotros solos». «Eso es maravilloso, David. Estoy orgullosa de ustedes». «Hay algo más», continuó. «Montserrat y yo hemos estado en terapia de pareja». Esto me sorprendió. «¿En serio?» «Sí». Después de nuestra conversación, me di cuenta de que nuestro matrimonio tenía problemas serios. La deshonestidad, la manipulación, la forma en que habíamos estado tratándote. Montserrat inicialmente resistió la idea de terapia, pero cuando amenacé con divorciarme, accedió. «¿Cómo va?» «Es difícil, pero bueno. Estamos aprendiendo a comunicarnos honestamente por primera vez. Y Montserrat está empezando a entender el daño que causó, no solo a ti, sino a nuestra relación». 6 meses después, David y Montserrat me invitaron a cenar en su nuevo apartamento. Era mucho más pequeño que el anterior, pero estaba limpio y decorado con cuidado con muebles que ellos mismos habían comprado. Montserrat se veía diferente, más humilde, menos arrogante. Cuando me saludó en la puerta, sus ojos no tenían esa mirada calculadora que había aprendido a reconocer. «Elvira», dijo simplemente, «gracias por venir». Durante la cena, que ellos habían cocinado juntos, Montserrat me pidió disculpas formalmente por años de mentiras y manipulación. «No espero que me perdones inmediatamente», dijo. «Sé que va a tomar tiempo reconstruir tu confianza, pero quiero que sepas que estoy comprometida a ser diferente». No la perdoné esa noche. El perdón verdadero no se puede forzar. Pero vi en sus acciones, no solo en sus palabras, que estaba haciendo un esfuerzo genuino por cambiar. David también era diferente. Más atento, más considerado. Durante los meses siguientes, comenzó a llamarme regularmente solo para charlar. Me invitaba a actividades que no costaban dinero. Recordaba fechas importantes. 1 año después del matrimonio secreto, David me pidió si estaríamos dispuestos a renovar nuestros votos en una ceremonia pequeña donde yo pudiera estar presente. «Quiero casarme con Montserrat otra vez», me dijo, «pero esta vez quiero que mi madre esté allí para verlo». La ceremonia fue simple pero hermosa. David y Montserrat intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, votos que hablaban de honestidad, respeto y crecimiento. Cuando David me pidió que fuera su testigo oficial, lloré lágrimas de alegría genuina. Después de la ceremonia, mientras limpiábamos juntos, Montserrat se acercó a mí. «Elvira», dijo, «sé que nunca podré devolverte todo el dinero que te robé con mis mentiras, pero quiero empezar a pagarte de vuelta, aunque sea poco a poco». «Montserrat», respondí, «el dinero ya no importa. Lo que importa es que aprendiste que las relaciones no se pueden construir sobre mentiras. Ahora, 2 años después, tengo la relación con mi hijo que siempre quise. No es perfecta, pero es real, es honesta y es mutua. Algunas veces, las decisiones más difíciles que tomamos, las que nos hacen sentir culpables en el momento, son las que finalmente nos liberan y liberan a las personas que amamos. Decir no a ese préstamo de alquiler fue lo mejor que pude haber hecho por mi hijo, por su matrimonio y por mí misma. Les enseñé que tenían la fuerza para enfrentar sus propios problemas, y me enseñé a mí misma que merecía respeto y amor genuino, no solo cuando era conveniente para otros. A los 68 años, finalmente aprendí que amar a alguien no significa rescatarlo de todas las consecuencias de sus decisiones. A veces, amar a alguien significa permitirle aprender y crecer, incluso cuando es doloroso de observar.
Y a veces, la libertad que más necesitamos es la libertad de dejar de ser indispensables para personas que nunca apreciaron lo que sacrificamos por ellas.